Buenas tardes a todos los estudiantes de los semestres primero, segundo, tercero y cuarto, y también al equipo de realización, que si no fuera por ello, no pudieran llegar las orientaciones a sus hogares. Bien, hoy vamos a continuar con todas las unidades que hemos trabajado en todos estos encuentros anteriores. Pero es algo importante, estas unidades son las que ustedes van a llevar a la prueba final. Por tanto, deben tener mucha atención en todo lo que se va a orientar. Vamos a continuar con análisis, con características de los movimientos, características de los personajes. Bien, creo que va a ser un encuentro en que a ustedes les va a gustar y además tienen mucha preocupación. Van a tener mucha preocupación de todo lo que van a tener que hacer. ¿Ya tienen listos sus libretas? ¿El libro de texto? Pues comencemos como siempre con las unidades que vamos a trabajar. Tenemos la literatura clásica, Homero, la Ilíada. El clasicismo, Molière, Tartufo. La nueva poesía en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, Walt Whitman. Esto ya entramos en los diferentes semestres. Aquí, tercero por encuentro, es el que va a comenzar con la nueva poesía. Tenemos los parnasianos y simbolistas, Rubén Darío y Vladimir Mayakovsky. Aquí será tercero regular y cuarto por encuentro. En este encuentro vamos a trabajar solamente con Rubén Darío. Con Vladimir Mayakovsky trabajaremos en el encuentro que viene. Y terminamos entonces con cuarto regular, el teatro de Federico García Lorca, la casa de Bernarda Alba. Quiero hacer un alto aquí. Los estudiantes de cuarto regular, por favor, que estén atentos cuando comience el encuentro de los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo, porque vamos a poner un documental acerca de García Lorca y solamente lo voy a poner en este encuentro. Para que ya ustedes sepan, aquí solo vamos a presentar la unidad, al escritor, la obra que se va a trabajar, pero ese documental se verá en el próximo encuentro cuando comience quinto, sexto, séptimo y octavo. Bien, vamos a comenzar entonces con primero FO, con primer semestre. La literatura clásica, Homero, la Ilíada, análisis literario. Dijimos que esta obra pertenece al género épico y que es una epopeya. Esto ya también ustedes lo han trabajado. Fíjense, estamos recordando algunos de los contenidos que ya hemos trabajado. ¿Cuál es el argumento general de esta obra? Bien, es un poema épico que narra la cólera de Aquiles, su causa, su larga duración, sus consecuencias y su posterior cambio de actitud. Bien, ¿cuál es la estructura? 24 cantos o rapsodias. Y dijimos que íbamos a analizar el canto número 1 de esos 24 cantos que tiene la obra. En ese canto 1, Aquiles se retira de la batalla y asegura que solo volverá a ella cuando el fuego troyano alcance sus propias naves. Ustedes, si leyeron, se recuerdan por qué Aquiles se retira de ese combate. ¿Por qué se va? Bien, recuerden que él fue ofendido por Agamenón. Agamenón, el cual le quitó una de sus esclavas, o la esclava Briseida, que tenía, porque él tuvo que entregar su esclava Briseida a Crice. Bien,
Esto es el argumento de este canto. Entonces vamos a analizar este desarrollo con el análisis y conclusión del canto 1. En primer lugar, se da una fuerte presencia de los dioses. Ejemplo, tenemos a Apolo, Atenea, a Hera, a Tetis, a Zeus, en esas acciones humanas. Bien. Otro de los elementos, la presencia de los augurios. En el caso de Calcante, que era el adivino. Aquí se está manejando, bueno, ¿por qué siguen perdiendo esa peste que hay en este? Recuerden que este canto se llama La peste y la cólera. Los personajes con diferentes dones, ese don que tienen cada uno de estos personajes por su fortaleza, por adivinar, por ser inteligente, por ser mesurado. También lo que ocurre en el plano divino es reflejo del plano terrenal. Es decir, los dioses actúan igual que lo que está sucediendo en la tierra. Por eso dice que lo que ocurre en el plano divino, estas discusiones, estos encuentros, esto va a ocurrir también en el plano divino. ¿Cuáles van a ser los héroes en este canto 1? Bien, pues tenemos Agamenón y Aquiles. Agamenón, rey de hombres. Aquiles, el de los pies ligeros. Pero después vamos a ver sus características. Otros personajes tenemos a Crise, a Calcante, que les decía que es el adivino. Y dentro de los recursos expresivos vamos a tener el epíteto, algo que va a estar en toda la obra, al igual que el símil y la metáfora. El símil tiene una característica que la vamos a ver, la característica en cuanto a que son símiles muy largos y son propios de este autor. Bien, seguimos entonces con primero, en cuanto a la caracterización de los personajes, como le decía. Agamenón, rey de hombres, no respeta la ancianidad, violó el código de conducta, es decir, el arete, ofende a los ancianos, tuvo una actitud desmedida e incorrecta. ¿Por qué decimos esto? Porque él en un primer momento le dice a Crise que no le va a entregar su esclava. Y ahí es donde se produce este altercado con Aquiles, que le dice, ¿por qué no lo vas a hacer? Y le dice, si me tengo que quedar sin una esclava, recuerden que eso era el botín de guerra y era bien ganado por cada uno de ellos. Pero Agamenón es el rey de reyes, el rey de hombres, por tanto el más poderoso. Y es por eso que Aquiles decide. Entonces dice, ¿por qué a él le quitaron? Bueno, sí, yo no me voy a quedar sin ninguna. Dame la tuya. Bien, Aquiles es un semidios, el de los pies ligeros. En este momento es reflexivo, valiente, diestro. Pero ahí comienza su cólera, cuando él tiene que retirarse. Y Néstor, un anciano guerrero que aconseja a Agamenón, es el del buen decir, la elocuencia. Porque él tiene que aconsejar a Agamenón y Agamenón por fin decide entregar la esclava, porque él tiene esa potestad de hacerlo, porque él fue un guerrero también. Y algo de respeto en esa sociedad era el respeto al anciano. Por eso se dice aquí que él viola el código de conducta. Bien, con esto terminamos esta primera parte del canto 1. Ustedes deben seguir trabajando, leyendo. Recuerden que hay una máxima que dice, no hay literatura si no hay lectura. Por tanto, hay que seguir leyendo, profundizando para ver qué sucede en el encuentro que viene. Pasamos entonces al segundo semestre. En el segundo semestre vamos a trabajar el clasicismo francés, caracterización, análisis de fragmentos de Tartufo de Molière.
ahí primeramente vamos a analizar las características del clasicismo francés, algo que ya ustedes también lo analizaron, lo profundizaron en el libro de texto. Pero vamos a recordarlo. El clasicismo francés se caracteriza por inspirarse en los modelos de la antigüedad clásica. De ahí viene esto de clásico, de clasicismo. Ser racionalista y rechaza lo imaginativo. Va a lo que es la razón. Tiende ¿a qué? A la sencillez, a la mesura, al orden, al equilibrio. Por ejemplo, uno de los personajes, Cleanto, tiene esta característica. Mantener una actitud pedagógica, la de aconsejar, es bueno. Y establecer leyes propias para la distinción de los géneros. En este caso, como obra dramática, que es y ser una comedia, tiene reglas en este sentido. Y la comedia tiene 3 unidades importantes, que son el tiempo, el momento y el lugar que nos va a dar. Es muy importante esto porque Molière se sale un poco de estas 3 unidades que son reglas en el teatro, en el género dramático. Les decía que estas 3 unidades es la acción, el tiempo y el lugar. Lo vuelvo a decir. Bien, vamos al otro elemento. ¿A qué llamamos clasicismo francés? ¿A partir de qué cosa es el clasicismo francés? Es una tendencia artística oficial que surge en la Francia del siglo XVII, en el régimen absolutista de Luis XIV. Este estilo aspiraba a conseguir un ideal de belleza basado en la mesura, el orden, las normas o reglas clásicas de la antigüedad. ¿Con qué? Con un predominio de la razón. Si se dan cuenta, esto que es el clasicismo francés lo hemos visto en las características que anteriormente hemos mencionado. ¿Y quién es este gran dramaturgo? Pues Juan Bautista Poquelin, Molière. Nace en el 1622 al 1673. Como bien dice, es el dramaturgo y autor, también fue actor francés, uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental. Considerado el padre de la comedia francesa. Él, en esta obra, se darán cuenta, esto que nos dice es despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos. Bien, y Molière exalta la juventud a la que quiere liberar de restricciones absurdas. Nos vamos a dar cuenta que dentro de los personajes, del sistema de personajes de esta comedia, está Damis, está Mariana, que son jóvenes, y vamos a ver cómo va a ser esa actitud. Bien, sigo diciendo, es un género dramático. Dentro del género dramático, la comedia. Ustedes saben que dentro del género dramático tenemos la tragedia, tenemos la comedia y algo que posteriormente el drama. Aquí, como bien dice, la comedia opuesto a la tragedia. Por tanto, es relacionado con un final como feliz. Y vamos a ver que aquí se da un final feliz en esta obra. Dentro del análisis de Tartufo, vamos a ver su estructura. Presenta 5 actos y cada acto presenta diferentes escenas. Por ejemplo, en el acto 1 hay 6 escenas. En el acto 5, 8 escenas. Pero
lo importante es que tiene su estructura 5 actos. ¿Cuál va a ser el argumento de esta obra? Bueno, la obra se centra en el vínculo entre Orgón, un burgués adinerado y autoritario con su familia, y Tartufo, un falso devoto y manipulador, huésped en su casa. Tartufo logra convertirse en el director espiritual de Orgón y pretende casarse con Mariana, la hija de Orgón, quien está enamorada de Valerio. A la vez, Tartufo intenta también casarse o seducir a la segunda esposa de Orgón, que es mucho más joven que él. Y cuando Tartufo es desenmascarado, intenta echar a Orgón de su casa a través de donaciones, le pide unas donaciones que Orgón le había firmado y le dice que él ya es el dueño, que el que tiene que irse es él. Pero ahí se presenta el rey, este rey que habíamos hablado, Luis XIV, con su justeza, y devuelve estos antiguos favores a Orgón y anula las donaciones, deteniendo a Tartufo. Y ahí, bueno, pues termina la obra. Vamos a seguir trabajando en esta obra, profundizando en los sistemas de personajes. ¿Quiénes son? ¿Quién va a ser Dami? ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Elmira? Y un personaje muy importante que es Dorina. Vamos a ver qué pasa con Dorina. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a ver? En el encuentro que viene. Porque hasta aquí vamos a dejar a Tartufo. Fíjense que ya hemos dado el argumento, hemos dado algunas de las características de este movimiento, hemos dicho que pertenece al género dramático y que es una comedia. Y pasamos entonces ahora al otro semestre, que es el tercero por encuentro. Recuerden que habíamos dicho que tanto primero como segundo semestre tienen la misma unidad, pero aquí ya empezamos con tercero con una unidad y así sucesivamente. En tercero vamos a seguir con la nueva poesía en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Con qué autor? Con Walt Whitman, el estadounidense Walt Whitman. Desarrollo. Bien. Walt Whitman, poeta que rompe con el romanticismo y se acerca a la vanguardia artística. Cuando hablo de vanguardia artística, lo hablo en general en todo el arte, pero aquí vamos a ver lo que es la literatura, que dominará el siglo XX. Poesía renovadora, que tiene al hombre en el centro de atención. Vamos a ver qué sucede en ese panorama histórico en que nosotros encontramos a Whitman. Panorama histórico-cultural de la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica. En primer lugar, surge una nueva nación, Estados Unidos. Se da la guerra de secesión, el norte industrial y el sur esclavista. Recuerden que fue del 1861 al 1865, algo que ustedes han trabajado en sus encuentros de historia contemporánea. Tenemos el capitalismo que entra en su fase superior, el imperialismo. Y en todo esto se dan también los adelantos de la ciencia y la técnica. Y aquí en esos adelantos encontramos la dinamita, encontramos el automóvil, el teléfono y la locomotora eléctrica. Locomotora que este autor le dedica un poema a la locomotora. Bien, vamos a ver sus datos esenciales, que también ustedes debían. Vamos a ver si así mismo como yo lo tengo, ustedes lo tienen en sus libretas. Datos esenciales de la vida y obra de Walt Whitman.
Nace en Long Island, estado de Nueva York, en 1819 y muere en el 1892. Desempeñó los más variados oficios. Él era humilde y por tanto su instrucción fue de forma autodidacta. Él no pudo ir a mucho y además, con lo que hemos dicho, que desempeñó varios oficios, pues tenía todo ese tiempo, ¿no? Y no tenía tiempo para poder estudiar. Su contacto con el hombre común nace su sensibilidad, sus ideas y su obra. Esto mismo que le sirvió a él de trabajar o desempeñar varios oficios, de estar en ese mundo, pues le sirve y es lo que va a llevar a sus obras. Esas ideas, ese hombre común fundamentalmente que él se preocupa de él, porque también él es un hombre común. Gran conocedor de cuanto le rodeaba. Y todos ustedes ven que está, ¿no?, relacionado con lo que estábamos diciendo en un primer momento. Ahora, ¿cuál va a ser su primer poemario y único? Hojas de hierba, que fue publicado en el 1855. ¿Qué nos dice de ese poemario? Pues los poemas de Hojas de hierba están conectados entre sí, cada uno representando la celebración de Whitman de su filosofía de la vida y de la humanidad. Este poemario, que es el único, él lo fue, ¿no?, enriqueciendo con los diferentes poemas que él estaba escribiendo. Por eso decimos que es el único poemario que él tuvo. De ahí tenemos varios poemas o varios textos, como por ejemplo, Canto a mí mismo, Yo canto al cuerpo eléctrico, A una locomotora en invierno. Y en posteriores ediciones, él le dedica una elegía al asesinado presidente Abraham Lincoln. En ese poema, un poema muy bello, muy dedicado a este presidente, que él lo da en titular Oh capitán, mi capitán. Bien, seguimos entonces con Whitman, pero ¿dónde? En sus casas, en su libro de texto, analizando, profundizando sus poemas. Ahí vamos a estudiar fragmentos del poema Canto a mí mismo. Por favor, léanlo porque lo tienen en su libro, para después analizar y ver estas características de Whitman y todo lo que se dice de él y que ustedes también saben. Vamos ahora a cuarto regular. En cuarto regular seguimos con La Metamorfosis, Franz Kafka. ¿Cuáles son las características de su narrativa? Pues profundidad psicológica en los personajes y su conducta. Presencia del fenómeno de alienación del hombre, salirse de la línea, ¿no?, de sentirse extraño, incomunicado. Empleo de elementos fantásticos. Aquí lo hay. Ustedes lo pueden haber visto en su relato. Alteración de tiempo y espacio. ¿Esto qué es y no es? Bien, que puede ser y no es. Y elementos autobiográficos. Elementos importantes. Estos elementos autobiográficos muy importantes porque tienen que ver muy de cerca con la vida de Kafka. Y está dada en esa tirantez que tenía el padre con Kafka y que él va a manifestar en todo momento en su obra. Y aquí se va a apreciar. Por ejemplo, uno de estos elementos autobiográficos en el relato, no sé si ustedes recordarán la escena, y si no la recuerdan, pues a leerla, en que el padre, pensando que Sansa
había hecho algo, pues lo bombardea con manzanas. Y esto es algo que después vamos a analizar. Ahora, ¿cuál es el argumento? Como bien dice, es el relato que narra la historia de Gregorio Samsa, un viajante que vive con su familia, a la que él mantiene con su sueldo, que en un día amanece convertido en un enorme insecto. No sabemos, es un insecto, no sabemos si, bueno, muchos dicen que si es un cucarachón y demás, pero se convierte en un insecto. Ahora, ¿cuál es la conclusión de la obra? Porque estamos concluyendo aquí, porque esta obra la hemos trabajado, ustedes la leyeron, mandamos actividades en las cuales ustedes deben haberlas realizado. Y esta conclusión es la realidad reducida al absurdo. Recuerden que Samsa, cuando se convierte, que él amanece convertido en este monstruoso insecto, él se piensa o él todavía quiere ir al trabajo. Él dice, ¿por qué no me desperté si estaba puesto el despertador y demás? Y esto, bueno, aquí se está dando este absurdo, porque él lo asume con toda naturalidad hasta que se da, pero sigue manteniendo ese sentimiento, todo lo que está pasando a su alrededor. Se percibe la alienación del ser humano, que habíamos dicho, él ya se va incomunicando, ese rechazo, y por tanto él se va saliendo de esa línea. Otra de las conclusiones es el elemento autobiográfico que está dado en la relación violenta y de incomprensión del padre contra Gregorio Samsa. Ya habíamos hablado de ese bombardeo que el padre le hace a Samsa. Y terminamos con esta obra que nos dice idea esencial de la obra. Kafka se adelanta al presentar la deshumanización del hombre en la sociedad burguesa, la cual irá perdiendo esos valores humanos. Bien, vamos a tercero regular y cuarto por encuentro. Les decía que aquí vamos a trabajar a Rubén Darío y el modernismo. ¿A qué llamamos modernismos? Ustedes lo tienen en pantalla, a ese movimiento que se desarrolla entre los años 1880 y 1920. Bien, ¿quién fue su principal promotor de este movimiento? Aunque tenemos a otros. Por ejemplo, esta principal figura de este movimiento que lo dio a conocer fuera de Hispanoamérica, el nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío. ¿Cuáles fueron sus poemas importantes? Pues tenemos 3 poemarios, 3 libros importantes de Darío. Azul, que es su poema de juventud, como él dice, su libro de juventud, que lo escribe en el 1888. Está su segundo libro, Prosa Profanas, que está en el 1895, y Cantos de Vida y Esperanza, y como se dice aquí, muy significativo. Aquí él ya se ve cómo se está, está demostrando que él está preocupado con los problemas sociales. Y este es del 1905. ¿Cuáles son las características del modernismo? Importante porque después vamos a trabajar con un poema que yo les voy a dejar. Dentro de las características están, como ustedes ven, el anhelo a la perfección de la forma, renovación de la expresión poética, uso de símbolos de elegancia plástica, tendencia a los efectos deslumbrantes, tendencia al exotismo, posición del hombre ante el mundo y el cosmopolitismo. Ahora, esto lo vamos bien a profundizar en el encuentro que viene con la lectura de su libro, de uno de sus libros, el libro azul, el poema de invierno, que está en la página 120 en su libro de texto. Bien, con esto terminamos, pero antes quiero terminar con unas palabras que dice:
Es posible conseguir con apenas 3 palabras impregnadas de amor. Quédese en casa para la salud de usted y de todos. Gracias.